La Rueda Libre. Todos los martes a partir de las 7 p.m. hora de Miami, conéctate con La Rueda Libre, un espacio en que los jóvenes líderes y activistas de todo el mundo se unen para establecer el debate y la discusión política necesarios de la situación actual de América Latina. La juventud es protagonista y guía de los procesos sociales y políticos que signarán a nuestro continente. Y radionext.com, la voz de la libertad, lo pone a tu alcance. Participa, tú tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre, un espacio libre para la discusión y el debate. Con Loren Saleh y Gabriel Valles, por radionext.com, la voz de la libertad. Bueno, bien, ahorita arrancando el programa de hoy, y estamos desde la ciudad de Caracas con dos personas muy importantes. Nuevamente nos acompaña el profesor Edgardo Resciuti, un gran tutor y maestro de todos nosotros, y Juan Carlos Sosa, escritor, profesor, abogado, un destacado político venezolano. Bueno, hoy hablamos de democracia, ¿verdad? Hay elecciones, hay unas elecciones este 14 de abril, unas elecciones yo creo que polémicas por demás. Hay quienes creemos que las condiciones no están dadas para unas elecciones justas, libres y transparentes. Hay otros que creen que bueno, que aquí lo que hay que hacer es llamar a votar y votar y ya. Y entonces hemos titulado el programa de hoy Elecciones, Circo o Democracia. Una visión bastante crítica, como de costumbre en nuestro programa, sobre el proceso electoral. Hoy se pretendía firmar un acuerdo entre todos los candidatos presidenciales donde reconocían los resultados electorales antes de tiempo. Y bueno, ahorita hay protestas, hay unos compañeros que fueron heridos el día de ayer en la Plaza de la Castellana, que se encontraban en huelga de hambre. Hoy hay otros compañeros detenidos que precisamente exigen elecciones justas, libres y transparentes. Ahora bien, ¿qué se presenta el 14 de abril? Aparte de ir a votar, ¿cuáles son los escenarios que vemos? Hemos visto una campaña electoral que no solamente ha sido corta, sino yo creo cargada de bastante odio, rencilla, y por demás, y perdonen lo que decir, una campaña bastante mediocre. Lo menos que hay es propuesta, lo menos que hay es diálogo, lo menos que hay es respeto. Entonces, bueno, el programa de hoy, elecciones, circo o democracia. Profesores, quedan de parte de ustedes la palabra. ¿Cómo ven este proceso electoral? Ya quedan pocos días. Hoy es 9, las elecciones son dentro de poco. Yo creo que es importante destacar que estas elecciones van a estar marcadas por un 11, 12 y 13 de abril, donde quizás va a ser el mayor clima de campaña del gobierno, a pesar de que cierra el 10. Bueno, obviamente, cualquier cosa que digamos hoy no va a cambiar para nada los acontecimientos. Yo creo que este es un programa más que todo para dejar ciertos elementos de reflexión, ¿no? Mi posición ha sido muy pública y hablar de ella quizás en este momento sé que puede resultar para mucha gente incómoda, porque mi posición no es una posición para nada favorable a estas elecciones. Yo considero desde hace mucho tiempo, y muy particularmente desde enero de este año, que la convocatoria de estas elecciones fue un disparate en todos los sentidos, ¿no? Es un disparate desde el punto de vista jurídico, primero que nada, porque se está violando la Constitución reiteradamente con la presencia del señor Maduro como candidato presidencial. Lo primero que se debió haber entrado en este país en una discusión muy seria y muy profesional sobre la constitucionalidad de Maduro como presidente encargado y como tal con la posibilidad de lanzarse a la presidencia. Está muy evidente que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo permitió, pero esa sentencia es abiertamente inconstitucional por un poder público que está cuestionado desde todo punto de vista. Entonces yo hubiera esperado que en Venezuela, sobre todo la dirigencia política, hubiese abordado ese problema con mucho más seriedad y con mucho más profesionalismo. No se hubiera limitado simplemente a acatar una decisión que es escandalosamente inconstitucional
y que le prende fuego a la justicia en Venezuela. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, es decir, una vez que ya uno tiene que el candidato del régimen es ilegítimo, no puede ser candidato presidencial, está el tema del Consejo Nacional Electoral. Hay unas gravísimas irregularidades en el Consejo Nacional Electoral que se vienen denunciando profesional y técnicamente desde hace muchos años. Esos vicios no se corrigieron el 7 de octubre. El 7 de octubre vimos que la oposición fue incapaz de contar con los mecanismos de control necesarios para amortiguar esos mecanismos fraudulentos que hoy en día existen en el Consejo Nacional Electoral. La oposición o la Mesa de la Unidad prometió la capacidad de revisar todas las actas y hacer una auditoría exhaustiva del proceso. Eso no ocurrió. No se hizo una auditoría exhaustiva del proceso. Aparte quedó claramente demostrado que un porcentaje muy importante de mesas electorales, la Mesa de la Unidad no tenía testigos. Se dio otra vez el caso de las mesas itinerantes, el caso de las mesas ubicadas en la zona fronteriza en donde está la narcoguerrilla, y una serie pues de situaciones muy alarmantes que no se confrontaron. El candidato de la UMUD, que es el mismo candidato actual, en ese entonces reconoció unos resultados total y absolutamente cuestionables. En mi caso particular, yo eso lo publiqué y lo denuncié porque me pareció que fue una conducta equivocada, sumamente dañina para, digamos, la lucha por la libertad que hay en este país y que tanta gente, digamos, viene desarrollando desde hace años. Para empezar está el tema de los presos políticos, está el tema de los estudiantes, de los muchachos que están en resistencia. Es decir, hay una cantidad digamos, de focos de lucha de libertad que se ven traicionados cuando estas cosas suceden. Es decir, cuando se dan unas elecciones y esos resultados son cuestionados y sin embargo no se llega al fondo de la historia. Y las personas que cuestionan el proceso son tildadas de radicales, son tildadas con una cantidad de epítetos negativos y se silencian sus voces. Es decir, el país simplemente no quiere escuchar esas voces. Entonces esas voces son vetadas en los medios de comunicación social y son atacadas de una manera sumamente, inclusive, yo llamaría que obsesiva y muy elemental por todo lo que son las redes sociales. Es decir, se hace muy difícil crear un debate en Venezuela de altura sobre estos temas que son tan importantes y tan delicados. Entonces, nuevamente tenemos unas elecciones este domingo que son una especie de déjà vu de lo que se vivió antes de las elecciones del 7 de octubre. Porque es verdad que las concentraciones de calle son absolutamente espectaculares y que esas concentraciones tienen todo, digamos, todos los elementos suficientes para despertarle la esperanza al país que quiere algo distinto a lo que tenemos. Pero es una inmensa irresponsabilidad limitarse exclusivamente a esa esperanza pensando que la providencia va a resolver, cuando sabemos que en el Consejo Nacional Electoral hay una casa de mágica, una casa de los trucos, una casa donde A se vuelve B, donde blanco se vuelve negro, donde azul se vuelve verde y donde definitivamente la contabilidad de los votos no está en el total control de la oposición. Profe, la famosa frase ¿me escuchan? de Joseph Stalin. Sí, ya. Di, Andrea. ¿Qué hubiese pasado si la Mesa de la Unidad hubiese decidido no ir a las elecciones? ¿Cuál hubiese sido el escenario que se estuviera presentando en Venezuela? Porque ellos pudieron simplemente sacarlos y ir a elecciones ellos mismos, ¿no? Así como pasó cuando la Asamblea. Y se estarían llevando a cabo igualmente unas elecciones. Yo pienso que se ha podido hacer, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no se puede lanzar eso simplemente en el vacío. Es decir, bueno, no vamos a elecciones y ya. Eso tiene que ser parte de una estrategia muy bien planificada, con acciones concretas, A, B, C, D, entre las cuales está esa. Pero, digamos, y quizás podemos volver al famoso argumento que tanto se utiliza, que es el de
la abstención que hubo para las elecciones parlamentarias del año 2005. Esa abstención fue absolutamente espectacular desde muchos puntos de vista. Demostró que el gobierno no tenía más del 12% de participación real electoral. Eso es ya en sí un triunfo de la oposición. Demostró, por supuesto, que la Asamblea Nacional, de esa manera configurada, era totalmente ilegítima. Y además, no asistiendo a esas elecciones, se deslegitimó completamente al Consejo Nacional Electoral como órgano capaz de regular unas elecciones. Y eso era así, consensuado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero para que esa acción hubiese tenido su objetivo claramente logrado, hubiera sido exitosa, los partidos políticos tenían la obligación de tomar esa bandera y entonces exigir el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, exigir el desmontaje de esas máquinas bidireccionales, exigir una auditoría de verdaderamente profesional y seria del registro electoral permanente y un cambio del mismo. El problema fue que una vez que se llevó a cabo la abstención, la antorcha se le pasó a los partidos políticos y estos, en vez de hacer esta tarea, que era fundamental para llegar al fondo de las cosas, se pusieron, uno, a legitimar a los diputados que fueron electos del PSV, se les refería a ellos como señores diputados, se reconoció esa asamblea legislativa, es decir, no se deslegitimó, sino que se legitimó, y se le pidió a los rectores del Consejo Nacional Electoral la convocatoria de las elecciones regionales para unos meses después. En pocas palabras, se le dio la espalda a la acción llevada a cabo por la sociedad civil y se comenzó a alimentar la matriz de opinión de que había sido un disparate la acción porque había logrado entonces que la asamblea se llenara exclusivamente de representantes del gobierno, ¿no? Porque, fíjese, hay siempre una discusión. Yo era partidario de no ir a este proceso electoral, por lo menos no en estas condiciones. De hecho, nosotros tratamos de incidir, lamentablemente no fue posible en la política nacional para que la MUT y en ese entonces posible candidato Enrique Capriles no aceptara ir a elecciones hasta tanto no se garantizara un proceso justo, libre y transparente. Ahora bien, ha habido siempre ese argumento. Bueno, pero ¿acaso no aprendimos de cuando aquí no se fue a votar para las elecciones parlamentarias y perdimos esa oportunidad de broma? Entonces, yo tampoco es que veo mucho la diferencia entre cuando no teníamos diputados ahorita. Creo que ahorita pareciera mentira, pero a veces se hace menos ahora. Con todo respeto, tengo a diputados, amigos míos, y le tengo mucho respeto, cariño, pero yo lo puedo decir sin que me quede nada por dentro. De verdad, yo siento esta Asamblea Nacional totalmente inútil. Totalmente inútil. Y ojo, me refiero totalmente inútil tanto por el oficialismo, que lo único que hace es jalarle mecate al difunto, porque ni siquiera todavía después de muerto lo siguen haciendo, y tanto de la oposición con ese silencio cómplice, ¿no? Ya era para que ellos hubiesen tomado mejor esa asamblea. Ahora bien, la gente dice que bueno, que se perdió la asamblea por no ir a votar, ¿no? Yo he calificado las elecciones en Venezuela como el opio del pueblo venezolano. O sea, prácticamente es como una droga en la cual entramos. Entonces ahora, y lo digo por experiencia, cuando además a nuestro alrededor todo el mundo está emocionado por el tema electoral, lo que dices, eventos y marchas extraordinarias, pero es difícil, ¿no? Y cómo hacer para que la gente entienda que más allá de ir a votar, claro, hay un poco de cosas inmensas. El problema está en que, Loren, que hay un gran vacío en este país con respecto a la dirigencia política, ¿no? Porque desgraciadamente estos procesos principalmente deben estar encabezados por la dirigencia política. Ahora bien, si la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, ahí entonces, por supuesto, le toca el rol a la sociedad civil, ¿no? El problema es que la sociedad civil en Venezuela ha venido estando muy influida por los medios de comunicación social. Y en este caso particular, un medio muy concreto que viene teniendo una línea periodística completamente alineada con la dirigencia política. Entonces se crea una matriz de opinión en Venezuela que hace ver que la única alternativa que tiene el venezolano bien, de buena voluntad, es de defender su patria y de hacer algo por el país,
es asistir a los eventos electorales. Porque si tú le quitas esa opción, en principio, de acuerdo a esa matriz de opinión, no existe alternativa. Y esa matriz de opinión es muy poderosa, porque precisamente se alimenta de lugares comunes, de falsas premisas, como el tema de las elecciones parlamentarias del 2005. Se le hace creer a la gente que eso no funcionó. Y lo real, si uno hace un análisis histórico de este país en los últimos 14 años, lo único que verdaderamente ha tenido éxito ha sido la calle, ha sido la sociedad civil, cuando la sociedad civil se ha activado y ha exigido sus derechos. Se logró en abril, se logró cuando se cambió la ley de educación, lo cambiaron ahorita los muchachos, con el tema de Cuba y el tema de la verdad con respecto a dónde está el presidente, todas estas cosas. Es decir, de alguna manera lo único que históricamente ha demostrado que tiene éxito es cuando se organiza la sociedad civil, sale a la calle y exige sus derechos. El problema está en que entonces vienen las leyendas urbanas. Como bueno, es que no queremos otro Carmonazo, fíjense lo que pasó en abril, entonces viene un Carmonazo y es peor el remedio que la enfermedad. Pero es que las cosas se pueden hacer bien, o sea, las cosas, lo que tiene que entender el país es que nosotros ahorita estamos en una situación completamente al margen del Estado de Derecho. Es decir, en Venezuela en este momento no existe democracia y las instituciones del Estado que están, digamos, en una democracia llamadas a resolver los conflictos del país, en este momento están secuestradas. Entonces, lo único que le queda a la sociedad civil venezolana es ejercer su derecho de sobrevivencia, su derecho a la libertad. Y es un derecho sagrado, que no solamente está consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está en toda la filosofía de la civilización occidental y está además en la Constitución Nacional consagrado ese derecho. Entonces, eso se tiene, por supuesto, que articular de una manera inteligente para que no sea un caos, para no generar, pues, evidentemente, una situación total y absolutamente irresponsable. Pero para poder activar eso, se necesita de ciertos consensos. Es decir, no pueden salir 5 gatos a llevar a cabo esa iniciativa y resulta que toda la dirigencia política, de la mano de toda la matriz de opinión, comienzan a tildar esas acciones de anárquicas, de radicales, de que son contrarias a derechos, de que son golpistas, de que son esto y lo otro, porque se apagan muy fácilmente, ¿no? Y la comunidad internacional no las convalida, no las legitima. Ahora bien, ¿qué diferencia hubiese sido, por ejemplo, si Enrique Capriles el 7 de octubre, sin necesidad de llamar a una guerra, porque mucha gente dice, no, es que se trató de evitar que hubiese sangre. Él lo único que tenía que hacer ese día era decir, están sucediendo suficientes irregularidades. Hoy, 7 de octubre, han llegado suficientes reportes de irregularidades que están sucediendo que me impiden a mí, en este momento, aceptar esos resultados. Claro. Entonces, vamos a llevar a cabo una investigación exhaustiva, llamo a la calma del país, llamo a la paz social, y hasta tanto no se lleve a cabo esta investigación y se pone, hay que hacer A, B, C, D, E, y entonces, una vez que se llegue a la verdad de los hechos, entonces veremos si esos son resultados que se pueden aceptar o no. Obviamente el CNE en ese momento iba a proclamar a Chávez presidente, pero su legitimidad quedaba completamente en entredicho. Al quedar la legitimidad de unos resultados electorales en entredicho, se activan, se legitiman los movimientos de resistencia nacional, con líderes muy claramente definidos. En ese caso, Enrique se ha podido haber transformado en ese momento en el líder de la resistencia nacional. Y toda la comunidad internacional, democrática, civilizada, hubiera legitimado ese movimiento de resistencia nacional, porque hubiese estado enmarcado, digamos, en un contexto que es perfectamente digerible por los países del mundo. Pero si se crean estos movimientos de resistencia en paralelo con una dirigencia que quiere seguir jugando un juego democrático inexistente, de ficción, de mentira, en un tablero que es totalmente fraudulento, esos movimientos de resistencia están destinados siempre a ser completamente marginales y por lo tanto no van a poder tener ningún éxito en cuanto a los objetivos que se persiguen, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Usted va a ir a votar? No, yo no voy a votar y eso también lo he dicho muy claramente porque, vuelvo y repito, o sea, para mí todo el evento de domingo, y lo digo con todo el respeto que implica la cantidad de venezolanos de buena voluntad que piensan distinto que yo, pero sí creo que es importante que quede como elemento de reflexión.
el acto del domingo, no habiéndose dado todas y cada una de las condiciones que se han exigido para que haya un acto verdaderamente democrático, es una farsa, es una mentira. Entonces, el hecho que sea una farsa y una mentira, y el hecho que el candidato del régimen, es decir, del otro lado de la barrera, sea un candidato ilegítimo, al ir a votar, automáticamente se está legitimando el hecho de que el hombre sea candidato, el hecho de que el hombre pueda ser presidente de la República, y el hecho de que el árbitro electoral está facultado para dirimir esa elección, cuando se sabe que el registro electoral tiene por lo menos 4 millones de fantasmas, que las máquinas son manipulables, que hay múltiples cedulados, cuando se sabe perfectamente bien la cantidad de limitaciones que se le han puesto a la gente para votar en el extranjero, inclusive para gente que ha cumplido los 18 años, que no les permitieron registrarse. Es decir, hay tantas irregularidades que yo considero que en este caso no se está ejerciendo ningún derecho al voto. Lo que se está haciendo es siguiéndole el juego a este régimen que es totalmente antidemocrático para que se vista nuevamente de democrático, y un hombre que es total y absolutamente ilegítimo en este momento, que es este señor Maduro, a partir del domingo, como las mesas de los trucos, lo más probable es que van a funcionar, suceda lo que sucedió el 7 de octubre, cuando la gente pensó que todas estas cosas que yo estoy diciendo, es decir, todos estos vicios de los que estamos hablando, y toda esta ilegitimidad a la que se está hablando, se iba a poder contrarrestar con la presencia de la gente en las mesas de votación. El 7 de octubre se demostró que eso no es así. Entonces, muy probablemente eso mismo va a suceder el domingo. Es decir, si fuese el caso de que nosotros tuviésemos la garantía de que el candidato nuestro, el candidato de la oposición, ese día, bajo ninguna circunstancia va a reconocer la farsa y se va a parar y va a decir en ese momento lo que tiene que decir, entonces allí uno sí podría decir, como yo dije antes del 7, porque el 7 sí llamé a la gente a que fuera a votar, porque mi ilusión era precisamente vamos a hacer presencia en los centros electorales, de tal manera que cuando se desconozcan los resultados, cuando se le levante el velo a la bruja y se vea la farsa en todo su esplendor, la persona que levante ese velo tenga el apoyo de la gente en la calle. Ese era el escenario que yo, digamos, al que yo estaba apostando para el 7 de octubre. Pero cuando yo vi lo que hizo el candidato Capriles ese día, que legitimó todo el proceso, que inclusive habló de que, bueno, que había perdido en justa lid, ni siquiera nombró ese día todas las irregularidades que hubo, que no solamente parten del día de la votación, sino todo lo que pasó antes. Y además habla que efectivamente Chávez ganó en justa lid y que lo va a llamar para felicitarlo. Ya eso me demuestra que esa persona va muy probablemente, y el caso que se operen los mismos elementos que operaron de fraudulentos del 7 de octubre, vuelve a hacer lo mismo el domingo 14. Y si vuelve a hacer lo mismo el domingo 14, eso va a implicar la relegitimación del régimen nuevamente para 6 años más. Va a ponerle un traje de demócrata, un hombre que está usurpando el poder en este momento, y va, por supuesto, a desmoralizar a toda la sociedad. Pero entonces, esa tesis que usted está dando, entonces es la tesis del abstencionista. ¿Es usted un abstencionista? No, yo no soy ningún abstencionista. Yo lo que soy es una persona... Porque eso es, cuando tú opinas diferente a la propuesta, entonces eres un abstencionista, una abstención crucificada. Yo lo que soy es un hombre que no legitima farsa. O sea, yo no me presto a los círculos. O sea, yo me abstengo. Tú puedes llamar abstencionista a una persona que decide no ir a votar en un proceso electoral democrático. Podría ser. Pero una persona que no va a votar ejerciendo su derecho de conciencia como una protesta, como una forma de evidenciar que no está dispuesto a avalar una farsa y una mentira, y que con su presencia allí no está dispuesto a legitimar nada, entonces a eso no se le puede llamar abstención. Una posición crítica sumamente válida y sumamente importante para la creación de una conciencia nacional de resistencia ante este régimen opresivo que tenemos. Ahora bien, para que eso verdaderamente tenga un impacto, mucha más gente tiene que acompañar ese espíritu, y evidentemente se tiene que comenzar a alimentar una matriz de opinión que le dé a esta postura, bueno, su legítima posición en el escenario nacional. Es decir, que se le reconozca su virtud, se le reconozca su legitimidad y no se le tilde entonces con epítetos tan negativos, porque al final del día lo que estamos hablando aquí es que el domingo
el domingo, este circo que se ha montado tiene un objetivo muy claro. Tiene un objetivo muy claro. La gran pregunta es cuál es ese objetivo. O sea, el régimen convoca esas elecciones porque verdaderamente pretende que va a ceder el poder. Un régimen que ya sabemos que durante 14 años ha pisado la Constitución Nacional y todas y cada una de las libertades ciudadanas. Evidentemente, si está convocando con tanto entusiasmo y con tanto ánimo ese evento, ¿cuál es el fin que está buscando con ello? Está buscando el fin de legitimarse, está buscando el fin de ponerse su traje de democrático. Entonces nosotros que estamos en la resistencia, que consideramos que este régimen es un régimen que no puede durar un solo día más en Venezuela, porque contradice todos los valores que nosotros consideramos necesarios para que sea una civilización, entonces evidentemente tenemos que resistirnos a participar en su fiesta. Es como que mi vecino se roba una casa, y yo sé que se la robó, y hace una fiesta, y me invita a esa fiesta, y yo voy a ir a esa fiesta. No, señor, pero yo no voy a esa fiesta porque usted se robó esa casa. Entonces yo no voy a estar participando en una casa que usted se robó, en una fiesta que está haciendo un ladrón. Pues yo no participo. Chicos, los tengo que... Es un tema básicamente en donde uno tiene que poner también a la política, la tiene que bañar de valores y principios. Porque el problema está cuando se ve la política exclusivamente... Muchachos, ¿me escuchan? En términos reptiles, en términos demasiado elementales. Tú no puedes separar la política de la virtud. Tú no puedes separar la política de los valores humanos. Porque en el momento en que lo haces, corrompes la política. Cuando se rompe la política, se desmorona la sociedad. Buenas noches a todos los radioescuchas y a los invitados. Profesor Edgardo Richuti. Por supuesto que Nicolás Maduro va a ser el próximo presidente. Si no fuera electo con esas condiciones, yo creo que de verdad sería insólito que no fuera presidente. Ahora, todo lo que dijo el profesor Sosa anteriormente, digamos, es una exposición impecable de lo que está pasando en el país. Porque esa es la realidad y eso naturalmente se va a evidenciar en el futuro. En un futuro, espero yo, no muy lejano, cuando se haga una sinopsis de la tragedia que se está viviendo en Venezuela. La tragedia, según las palabras de Roderick, en torno a la libertad individual y al respeto por la persona. Si uno piensa de manera pilotada, tiene todo el campo abierto y naturalmente es muy libre de ser esclavo de cualquier institución del Estado. En cambio, si piensas de manera disidente, entonces se te cercena todo tipo de posibilidad de surgir como ser humano. Esa es la realidad. Ante esto, no nos queda que ver el epílogo del gran circo, ¿okay?, que va a significar la elección del domingo y naturalmente, como unos estúpidos, legitimar, bueno, personalmente no, pero gran parte de las personas que van a ir a votar, legitimar a un régimen fraudulento que se apoderó de las instituciones públicas, que fue en contra del artículo 233, porque el señor Maduro no debía estar en la presidencia ahora, y además no podía ser candidato siendo presidente, y todas las otras violaciones a las constituciones que se hizo. Yo como profesor universitario de política, no estoy haciendo ahora un juicio moral, yo esto lo entiendo, porque yo he estudiado todas las vagabunderías que se han hecho en política en la historia de la humanidad. Es decir, mi comentario no es moral. A mí lo que me molesta es que se quiera hacer ver esto que está sucediendo como algo absolutamente ético, legal y transparente. Eso sí me molesta. En cierta medida, los regímenes tiránicos medioorientales, al menos no tienen la careta que tiene el venezolano, y a los ojos de algunos pueden parecer hasta más coherentes. Esta es la gran farsa que se está viviendo en el país. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo de verdad quiero cerrar diciendo, los procesos electorales solamente pueden poner y quitar a un gobernante, lo más que puede lograr, pero los cambios realmente sociales en un país se deben a cultura, a educación y a pensamiento, cosa que es lo menos que vemos en este proceso, en esta campaña electoral. Vemos descalificaciones, violencia exacerbada, chantaje,
dinero por acá, dinero por allá, y lo menos que vemos son propuestas serias. Yo les invito a que todos reflexionemos. Tú hasta ahora no viste una propuesta seria frente a la inseguridad, una propuesta seria frente a la crisis económica, mucho menos una propuesta seria frente a la crisis de valores y principios en Venezuela. Gracias al profesor Sosa que nos acompañó el día de hoy. Quisiera de verdad hacer un programa especial con el profesor sobre un tema de petróleo. Después de estas elecciones, profesor, espero que quede comprometido. Y bueno, Roder. Gracias por la invitación, hermano. Despide. Y bueno, ya sabes, que para pensar si vas a ir a votar o no. Bueno, muchísimas gracias por la radio escucha. Hasta luego a todos. Gracias. Andreita, un abrazo. Chao, Chao, André. Chao.